Ya estamos en el segundo segmento de La Pata del Colibrí. Yo les quiero mostrar este libro, Estrategia de la Derrota, pero no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, no con este gobierno. Por supuesto, es un trabajo muy bien hecho de nuestro historiador Ángel Rafael Lombardi Bocán, que acaba de hacer su presentación en el Museo Chacón, ahí en la sede del Palacio Municipal. Y el miércoles 31 a las 3 de la tarde va a tener la presentación en el marco del grupo Semana en el Club Náutico de Maracaibo. Exactamente, el miércoles en el grupo Semana, en el Club Náutico, usted sabe que... Pero en el Club Náutico. Cuando hablamos del Club Náutico, usted tiene que saber diferenciar bien, porque los viejos miembros del club decían el club, los que llegaron después decían el Náutico. Los que llegaron hace unos 17 años dicen el club náutico. Entonces déjame recoger la expresión. El miércoles 31 a las 3 de la tarde, Ángel Rafael Lombardi va a presentar su libro en el club. Y los recién llegados hace 17 o 15 años dicen, voy para el náutico. Y los amigos de los del náutico dicen, vamos para el nástico. Ya usted sabe. Y yo voy a hacer para Naiguatá. Y no es cuestión de semántica. ¿Qué problema porque en Naiguatá es la cosa? No es cuestión de semántica porque es así. Ahora bien, este es un excelente trabajo que yo les recomiendo que lo lean porque de verdad está muy bien escrito. Allí tengo también las banderas del rey, que es uno de sus primeros trabajos. Alcánzame ese libro, Cheo, Las banderas del rey, que también es un trabajo interesantísimo de Ángel Rafael Lombardi, que deberíamos leer también nosotros, que somos muy dados a hablar de historia sin conocerla. Esta es también la bandera del rey del mismo autor. Ese fue el Premio Nacional de Historia. Premio Nacional de Historia, esta es la tesis de grado del doctorado del doctor Lombardi, y de verdad que los que hablan de historia sin conocerla suelen cometer errores. Sigamos nosotros, amigos, pero Darwin Chávez se nos fue, pero dejó en el aire una inquietud, y es la siguiente. Él dice que el gobierno tiene que ganar la constituyente, pero no tanto en cuanto a votos y tal, porque eso te pareciera ser que lo tiene seguro, es en la opinión pública. Aristóbulo Istúriz, esa gran luminaria de la política venezolana, porque sin duda es así, Aristóbulo Istúriz, de quien alguien ha dicho que no hubiera llegado a ninguna parte de haber sido porque se anotó en la furgoneta, en la cola del tren de Chávez, no hubiera sido ni gobernador ni nada, porque ciertamente Aristóbulo no era nada, pues. Si fuera más claro, iluminaría más. Pero Aristóbulo Istúriz dijo que ellos la pelea tenían que ganar en la opinión pública. Visto los acontecimientos que están ocurriendo en el país, ¿ustedes creen que el gobierno tiene oportunidad de imponerle a la opinión pública venezolana e internacional su modelo de constituyente? Yo creo que depende mucho del ritmo que asuma la protesta popular en las calles. Yo creo que la propuesta de constituyente debe ser derrotada en las calles, ni siquiera llegar a la posibilidad de tener que asumir un proceso electoral. Evidentemente, todo lo que se ha anunciado hace imposible siquiera que el bloque opositor que conduce y las masas que están protestando digieran y asimilen. Porque no es solamente la forma de elección, sino es todo aquello que se ha planteado que en teoría, las líneas que se han dejado colar en teoría de lo que formarían parte de la nueva constitución. Yo creo que ni a la opinión pública nacional el clima tampoco ayuda al gobierno, ni el clima internacional. Este miércoles 31 es la reunión de cancilleres en la OEA, y yo creo que... Entonces ¿por qué Maduro insiste en la constituyente si, tal como tú dices, no hay oportunidad de que se le apruebe yo quisiera hacer internacionalmente? Desde el año pasado, después que cuando la señora Lucena dejó en el limbo el tema de las elecciones, desde entonces la cúpula que está en el poder, ese sector, esa ralea, justamente ha estado maquinando la estrategia para terminar de eliminar la oposición. ¿Pero por qué ahora y no ayer? No, porque eso lleva tiempo, ¿entiendes? Entonces, en este momento, ante las circunstancias, ellos creen que pueden salir de esta situación como salieron en el 2014. Sí, pero son evidentemente momentos diferentes. Yo creo que es una continuidad de aquel momento. Yo quería preguntarlo porque Aristóbulo Istúriz lo dijo, y luego Jauba anota lo siguiente:
con la constituyente le vamos a quitar la inmunidad a los parlamentarios y vamos a quitar a Luis Ortega, que no lo dijo, pero así es. Claro, Y uno más de ellos, creo que Diosdado Cabello o Adán Chávez, que lo dijo Adán Chávez, con la constituyente vamos a consolidar la propuesta chavista. Yo lo que trato de decir, y ante todo esto, es que ellos no han tenido el menor empacho en decir para qué quieren la Asamblea Constituyente y lo que van a hacer con Pero ella. será de verdad solamente para qué es lo que ellos quieren cambiar No, sí, lo han dicho, Estado. ellos sí lo han dicho. lo han dicho entre líneas y lo han dicho... Por pasivo y por activo lo han Y dicho. en documentos, como no, el documento de 8 puntos publicado por el gobierno hasta la saciedad. O sea que nadie le para, porque el primero que... Aquí retuitean y postean, pero no leen. No, porque además hay un error que estamos cometiendo a mi juicio, es decir, eso no es una constituyente, eso es un parapeto constituyente, eso no es una constituyente. Tiene fallas por todos lados, fíjate. Sí, Desde viola todo. desde el punto de vista legal, Toda. es un disparate, pero es que también desde el punto de vista comunicacional, ellos no han podido consolidar esa idea, no han podido meter la matriz de que la constituyente es buena para el país. Entonces, tienen fallas estructurales. ¿Por qué ahora, Francisco, y no antes? Creo yo que es la única fórmula que ellos encontraron para desde la aparente legalidad poder fortalecer lo único que ellos tienen para seguir hacia adelante, el control total de la sociedad, porque a través del gobierno no han podido hacerlo porque Nicolás Maduro no gobierna y no tiene posibilidades de gobernar. Pero es que, como en el segmento anterior hablamos, si estamos en presencia de un conflicto internacional y detrás de esto están los cubanos, Venezuela significa para los cubanos la continuación de lo que ellos tienen en Cuba, de los Castro. Ahora, el problema es que el gobierno cubano, una vez nos echaba un cuento acá, Francisco, tenía un plan con el gobierno de los Estados Unidos, plan que cuando gana Trump se les viene abajo. Es decir, yo creo que los Castro avisoraban otro futuro de lo que ellos llaman revolución cubana, que no es revolución. Eso se vino, como decía la canción de Manuel, todo se derrumbó con la llegada de Trump. Entonces, sí, todo se derrumbó dentro de mí. Pero dentro de mí. Dentro de mí. Entonces, ¿qué Dentro pasa? de ti. Claro, También. eso lo estará cantando Raúl y vamos a decir una cosa, Maduro, que Yo para creo mí que se lo pueden estar cantando porque después que dijeron que sus ingresos por factura petrolera disminuyeron al 15%. Es que aquí- Tú tocas también el tema de la geopolítica, metes a Cuba, tienes que meter a Colombia y en ese juego también entran los Estados Unidos, entra Rusia y Ahora, Rusia y quienes nos están viendo pudieran estarse preguntando desde el primer segmento, ¿qué pito toca aquí Cuba, Colombia y los Estados Unidos? ¿Y qué pito toca? No, el de Cuba lo explicamos. Explícalo. Está clarito. El de Cuba lo explicamos. La continuidad, el Colombia, con respecto a Venezuela, dos cosas, frontera y FARC. Y los Estados Unidos, el gran componedor de la comarca. El policía de América. No, yo pregunto lo que se está preguntando la gente. ¿Por qué me devuelve la pregunta? Mira, aquel mismo tema que yo pensé que tú ¿sabía algo? decías que la gente... Amenazaste con explicarlo. La gente pudiera estar, el contexto es que la gente pudiera hacer preguntas. Bueno, si el problema es de los venezolanos, ¿por qué tenemos que...? Pero es que lo acabamos de explicar, el problema se ha ido más allá de Venezuela. Y además, ya eso no Una existe pregunta, el aislamiento. la guerra civil que en Venezuela hubo, según dice Lombardi en su trabajo, era entre venezolanos, ¿de acuerdo? Unos venezolanos que apoyaban a los españoles y unos venezolanos que no apoyaban a los españoles. A pesar de que vinieron tropas Sí, españolas. pero el elemento geopolítico estuvo siempre presente porque con tropas, con los ingleses participó incluso un país tan pequeño como Haití, que mandó su gente. En fin, Venezuela no es una isla y además, aparte de no es una isla, es una zona, es la entrada al Venezuela es la entrada a la América del Sur. Ahora, yo recojo algo que dijo Oscar Alonso, que Maduro, más allá de la pregunta que hacíamos inicial, quién está detrás o quién motoriza esto, lo cierto es que esto llega a julio. O sea, julio es el capítulo final
julio es el capítulo final de este proceso. La pregunta sería, ¿por qué Maduro, que era la que tú hacías al principio, por qué julio y por qué no antes? Bueno, ¿O por qué no después? ¿O por qué no después? En todo caso, ¿no? Ahí está, en todo caso, el capítulo final, porque si... O sea que el país se acaba el 31 de julio. No, el país no. El país no. La lucha política llega a su... Por lo menos tiene una cumple fecha en julio. tope. Sí, hay una fecha. Si la constituyente de Maduro, el parapeto de Maduro se instala, ya nosotros sabemos que tenemos que estar pensando aquí entre o quedarnos a la revolución, ponernos un uniforme de miliciano o irnos como hizo la clase media O cubana. enfrentar O enfrentar la guerrilla. rendirte o someterte o A luchar. julio. No queda de otra, no Sí, queda pero de fíjense otra. lo siguiente, yo lo que quiero es retrotraerlo un poco, por eso la pregunta. Hace unas semanas atrás, el Tribunal Supremo de Justicia nos sorprendió un viernes diciendo que habían 2 sentencias que eliminaban la inmunidad parlamentaria y prácticamente anulaba la Asamblea Nacional, y el propósito que descubierto por la Ildegardi Sansón de Rondón, diciendo que todo se trató de una jugada para tratar de entregarle las riquezas petroleras a los nuevos inversionistas que iban a dar dinero a Maduro, porque el problema es que Maduro y su gobierno no tienen dinero y necesitan dinero. China y Rusia también están metidos. Exacto, pero los chinos y los rusos cobran. Los chinos cobran en petróleo y los rusos cobran también. Ahí no hay cariño, ahí lo que hay es interés. Entonces resulta que como la fiscal general de la República le tira la jugada para atrás, entonces el gobierno necesitaba acabar con la Asamblea Nacional. Aquí el secreto es acabar con la Asamblea Nacional, y si pueden acabar con muchas cosas más, mejor. Entre ellas la propiedad privada. Acabar con ese vestigio de propiedad privada, con los medios de comunicación, con todo lo que hay, incluso con las propiedades de las casas y apartamentos de muchos venezolanos. La revolución cubana, la revolución va por ahí. La revolución de la miseria. La pregunta mía es la siguiente, es decir, el gobierno necesita imponer en la opinión pública la Asamblea Nacional Constituyente, porque también pueden echar para atrás, aunque yo creo que no es para negociar, pero pueden echar para atrás porque las condiciones políticas les son adversas. Porque resulta que efectivamente de qué se trata, de legalizar la dictadura de Maduro, que por cierto, Fonatel envía comunicación a las televisoras, en particular a Globovisión, diciéndoles que si ellos admiten que alguien en su programación diga la palabra dictadura o subversión, inmediatamente le van a bajar el switch al canal. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué nosotros no tratamos de ver hacia dónde ir? No odiando lo que pareciera que es normal, que vamos a llegar a julio, sino qué pasa si no llegamos a julio, qué pasa si en vez de generar adhesiones la constituyente lo que hace es que genera una respuesta del pueblo mucho mayor y una respuesta internacional mucho más abierta. Digo esto porque hay un tema que quiero tratar con ustedes, que hay un artículo publicado en el Washington Post que interesa para la colectividad, que ustedes que conocen bien de la política nacional e internacional opinen. Pero lo que quiero es saber, ¿qué pasa que en este interín que va entre la escogencia y los tipos? Porque la constituyente, como dice Morales, es un parapeto que sin fundamento, ni legal, ni organizativo, porque... Derrotado ya políticamente porque no tiene... Maracaibo elige el mismo, uno igualito al que elige un pueblo, por ejemplo, Cogedito. Táchira, que demográficamente y físicamente es menor que el Estado Carabobo, elige más que el Estado Carabobo. Sí, se pierde la cuestión de la proporcionalidad. Se pierde también el tema de que tú eliges y representas a un determinado número de votantes. Por eso que yo digo que la propuesta hay que derrotarla en la calle con la protesta popular. Pero es que, como dice la persona, yo creo que la propuesta de la constituyente políticamente está derrotada. Y electoralmente está derrotada porque no permiten elecciones. Ahora hay un elemento del que se dejó de hablar, que fue que la Asamblea Nacional se reúne, y en una jugada política que a mí me pareció interesante, la Asamblea Nacional proponía hacer una suerte de referéndum no vinculante para que su gente se moviera, para que la gente expresara, consultivo, para no tener que hablar en nombre de las encuestas o en nombre de lo que yo creo, sino hay una realidad que en parroquia por parroquia, en toda Venezuela, deciden con la pero presencia de la todo gente. el mundo le cayó encima eso. ¿Y por qué le cayeron encima? Porque no lo supieron comunicar en primera instancia. Exactamente, de acuerdo. Sí. Porque yo también estoy de acuerdo con que esa era una jugada maestra. Referendo consultivo. Lo del referendo consultivo no lo supieron comunicar desde el primer momento y hubo un rechazo a través de los guerreros del teclado. Aguanta, Oscar, porque no se puede
repicar y tocar las campanas, y hacer la misa y estar repicando a la vez. Yo he escuchado eso antes. Sí, lo he escuchado. No, Eso lo hice dar también. misa y estar en la procesión. Dar misa, estar en la procesión y dar misa y repicar las campanas de la misa. Eso también, eso del Padre Líker, que es el que nos ha educado a nosotros en la fe cristiana. Pero lo digo lo siguiente, los tipos se reúnen, hay una reunión, hay un parlamento de un poco de tipo, y entonces resuelven, dan una línea política y entonces inmediatamente, sin que nadie viera de qué se trataba, ni qué se discutía, salieron algunos tipos a decir que no. Ahora, ya lo han lograron aquí en Venezuela, los propios venezolanos de oposición, y algunos no de tanta oposición, logran torcer el rumbo de las cosas porque son sus intereses particulares los que están en juego. Y eso es muy factible que sea. Fíjate tú, por ejemplo, aquí está planteado que para avanzar es necesario hacer un gran frente de salvación nacional. Cuando tú lo planteas, lo primero que dice la gente, y no puede estar pura, no está. Yo le leí unas declaraciones hoy a Miguel Enrique Otero, diciendo que al general Alcalá hay que meterlo en la Haya. El general Alcalá Cordones, que ha manifestado públicamente posiciones tan fuertes como las de Miguel Enrique Otero. Pero uno no sabe si Miguel Enrique Otero, que no es tan Otero como la gente dice, tendrá algún problema con Alcalá Cordones, pero yo pensé que Alcalá Eso no es político, lo que dice Miguel Enrique Otero no es político. pero Alcalá Cordones... Acordate a quién representaba Carmen Ramia cuando el primer gobierno de Chávez. Está bien, pero el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Si no, no vamos a avanzar. Carmen Ramia era la falta de inteligencia, era el complemento a la inteligencia de este señor que no la tiene. Dijo una vez Pekov, y yo lo secundo en eso, que si Miguel Otero Silva viviera, el hijo no hubiera sido ni portero del periódico. Pero ese señor es capaz de decir que hay que... Y hay otros que dicen que hay que empezar a buscar y perseguir a Rodríguez Torres cuando están enfrentados abiertamente a un gobierno que es antidemocrático y que conculcó la libertad democrática. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran frente donde estén todos los que ayer estuvieron en el chavismo y hoy no están, y que sean unas elecciones cuando haya que hacerlas, que decante el poder, la cuestión de cada uno. Eso es muy importante hoy, de eso es que hay que hablar hoy. Sí, porque es una cuestión política. Claro, pero por eso decimos, de aquí a julio, eso tiene que definirse, porque la fecha es julio, por eso que yo le estoy proponiendo, desde el miércoles estoy proponiendo a la oposición que volvamos al esquema anterior, que tengan un vocero único, que si se equivoca, por lo menos se equivoca uno. Francisco, porque el día espérate, porque es que, espérate. A la mutua no la escucha. Pero es que espérate, porque es que el día que estaban repicando y dando la misa, me llega a mí desde Miami, de Miami, no, de Houston, unas declaraciones, le llegaron a ella primero que a mí. ¿De Roberto Rincón? No, de Freddy Guevara, diciendo lo de la consulta. Pero entonces yo, que como no entendía la cosa, me fui a una fuente mucho más relevante para mí en el momento que tal, me voy al Nacional, y cuando llego al Nacional me consigo una declaración de Julio Borges, en el mismo momento, una declaración de Julio Borges que dice: Asamblea Nacional desconoce la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces uno dijo otra cosa. Claro, te vas a poner a hilar muy fino y dice, no, es lo mismo, pero no. En el momento de la confusión y del drama. Pero es que el problema es que claro, los radicales que habían estado muy tranquilitos, escogieron, estaban esperando. Hay radicales que te dicen nada de elección. Yo prefiero... Nada de elección. Pero ahora tú que mencionas eso, Capriles también dio unas declaraciones, incluso contrarias, no solo a las de Guevara, sino también a las de Borges. Pero luego vino Henry Ramos Alup y dijo, zapatero a su zapato. ¿Qué quiso decir Henry Ramos con eso? Que cada quien vaya a decir lo que tiene que decir, y esas luchas intestinas le hacen mucho daño. Muchos jefes, hay muchos caciques. Este es un país que necesita también que se le reeduque la democracia, y la democracia es la consulta. Nosotros 5 estamos en desacuerdo, 6, que aquí está Cheo, estamos en desacuerdo con la dictadura, pero no hemos sido consultados. Entonces, cuando tú políticamente comienzas a decir, nosotros rechazamos esa constituyente, pero nosotros soy yo, Julio Borges, y 100 tipos metidos allí, pero nosotros vamos a demostrar que la gente está en la calle contra eso, y la vas a movilizar políticamente, la vas a movilizar en la protesta y la vas a preparar para cualquier eventualidad, porque no es lo mismo
oponerse a la constituyente y quedarse en su casa a salir a decir que no está de acuerdo y dar con Ese es un ejemplo de la lucha no violenta. Ajá, que en este momento exacto. puede ser mucho más Y la eficiente. Pero eso lo están retomando. Pero la otra- Esa idea está siendo Y retomada. la He visto otra yo cosa, yo cruces. soy partidario y lo manifiesto, yo no estoy de acuerdo en ir a las elecciones, a la constituyente, no estoy de acuerdo con eso. Ahora hay Pero que es un hacer, referéndum. pero si hay un referéndum que yo voy a votar y decir, no estoy de acuerdo con eso, porque es que al gobierno y a la gente hay que educarla también en que a la gente hay que consultarla. No se puede sustituir la Me gusta, capacidad me anoto de ahí, me hay que anoto ahí, consultarla. me anoto ahí, Y sí, eso de es una acuerdo contigo. consulta. Una consulta que tenía que haberse ya hecho, pero cuando va saliendo, Ronald dice, mira, ya los tipos enseguida La preparan la quemaron, batería. ya. Entonces yo digo que O sea, que tiene que haber un firmazo. los políticos, Firmazo tres. eso es, los políticos tienen que decir las cosas que deben decir, no deben dejarse llevar por lo que la gente quiere oír y mucho menos para que una encuesta le diga. Porque las encuestas dicen que el 85% está en desacuerdo con Maduro, Vamos a pero verificarlo. pero no lo sabemos. Nosotros vamos a movilizar Prueba a la gente, física, prueba vamos física. a verificarlo. movilizar a la gente en toda Venezuela, parroquia por parroquia, y vamos a nombrar comisiones electorales en todas partes y vamos a hacer nuestra propia La boleta. pata del colibrí propone Claro, La consulta. nuestras propias boletas. Y entonces sí le llegas al mundo y le dices, aquí estamos Aquí está. nosotros con esto. Y el gobierno va a quedar minimizado. Y Esa es vas a una enseñar manera- las colas. Esa es una manera de acabar con la propuesta de la constituyente. de Y lucha Maduro. no violenta, sí. Claro, Y como la revalidación Bueno, de amigo, los partidos políticos. Me gusta eso. Amigos, retomamos el tema un poco más adelante.